Vamos a ir ahora a la sección de economía a cargo de Leandro Amoretti. Muy buenas noches, mi querido amigo Leandro. Muy buenas noches, Carloncho, y a todos los desafinados. Acá Leandro Moretti nuevamente con una columna de economía y en este caso, como no puede ser de otra manera, elegí hablar del impuesto a las ganancias. Ustedes saben que el día sábado se avanzó con la media sanción de las modificaciones de la ley y por supuesto que hay mucho debate, muchísima discusión respecto a la conveniencia, ¿no? Y a los resultados esperados, siempre pensando en que avance la media sanción en senadores. Ahora bien, antes de entrar en la noticia, permítanme marcar algunos puntos del impuesto a las ganancias que nos van a permitir contextualizar la discusión. En primer lugar, quiero subrayar, remarcar que el impuesto a las ganancias es el tributo más progresivo del sistema fiscal en la Argentina. En segundo lugar, para dimensionar la relevancia en los ingresos del Estado Nacional, podemos decir que aproximadamente el 10% de los recursos del Gobierno Nacional son aportados por este impuesto. Ahora bien, el sábado y los debates que estamos viviendo en estos días se refieren a una parte de ese impuesto, concretamente al impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores a través de sus salarios. Para explicarlo de manera muy sencilla, ¿cuáles son las variables relevantes a la hora de estimar, calcular cuánto impuesto a las ganancias tiene que pagar un trabajador? Desde ya, el salario bruto es lo más importante, pero luego tenemos tres conceptos relevantes. El mínimo no imponible, que es lo que pone en debate la modificación, las deducciones, que van a sufrir cambios de aprobarse, de pasar el segundo, para pasar por senadores la ley, y las alícuotas o la escala de tramos de alícuotas que va del 5 al 35%. Repito, tenemos salario, mínimo no imponible, deducciones y alícuotas. Hay diferentes formas de modificar cuánto paga un trabajador. Se puede modificar mediante el mínimo no imponible, las deducciones, o mediante las alícuotas. En este caso, la propuesta que tiene media sanción modifica las deducciones y el mínimo no imponible. Bien, ¿cuánto paga aproximadamente hoy, sin aplicar las modificaciones, un trabajador? Les doy dos ejemplos que van a aportar claridad. Por ejemplo, una persona que cobra 120.000 pesos en mano y está en pareja y tiene dos hijos, aplicando las deducciones que les corresponden y el mínimo imponible que le corresponde, paga aproximadamente 2.500 pesos por mes de impuesto a las ganancias. El mismo caso de un trabajador o una trabajadora que gana 150.000 pesos de bolsillo debe pagar 10.000 pesos de impuesto por mes. Bueno, desde ya que hay muchísimos reclamos por parte de los trabajadores, las trabajadoras y de los sindicatos formales que tienen salarios que se aproximan a estos números. En este caso, el Frente Renovador ha sido quien viene impulsando este debate, que impulsó este proyecto de ley, y a partir de que se apruebe en el Senado, es decir, que se aplique concretamente, lo que va a suceder es que aquellas personas que ganen hasta 150.000 pesos brutos y los jubilados que estén por debajo de 8 salarios mínimos no van a pagar impuestos a las ganancias y en el caso que se le haya retenido parte de sus ingresos en el año 2021 se le será devuelto a su cuenta bancaria. Eso es lo que ha planteado el impulsor de esta ley y lo que implica en caso de aprobarse. Otros números que nos permiten dimensionar a cuánta gente afecta el impuesto a las ganancias. En diciembre del 2015, recuerdan, cambio de gobierno, aproximadamente 1,2 millones de personas, de trabajadores, pagaban impuestos a las ganancias. Recuerdan que en la campaña del 2015 fue un debate muy importante. El nuevo gobierno se comprometió en campaña a que ningún trabajador pague ganancias, lo cual estuvo muy, muy lejos de la realidad, sino que por el contrario, para diciembre de 2019, 2,4 millones de personas pagaban impuestos a las ganancias. Ese número se elevó un poquito más hasta el presente, con lo cual hay muchísimas actividades y empleos que al día de hoy pagan impuesto a las ganancias, sus trabajadores. Aproximadamente el cálculo es que el 10% de la masa de trabajadores en Argentina paga impuesto a las ganancias. Con esta modificación, la mitad
aproximadamente 1.300.000 trabajadores van a dejar de pagar impuestos a las ganancias, lo cual es un número significativo, pero ahora nos preguntamos respecto a qué va a suceder con lo que se deja de recaudar y cuánto es. Y para que dimensionemos esos números, aproximadamente se estima que el costo fiscal de esta modificación de impuestos a las ganancias le va a implicar al Estado una pérdida de 47.000 millones de pesos. Un número muy, muy importante. Para dimensionar ese monto, repito, 47.000 millones de pesos, equivale aproximadamente al presupuesto de un año del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Es un monto desde ya considerable, es el costo fiscal inmediato, sin embargo después podemos discutir y hay estimaciones respecto a que parte de esa pérdida de recaudación, que se traslada directamente a una suba del salario de los trabajadores, se va a recuperar vía consumo y, por ejemplo, vía IVA. Pero yo les quiero plantear una serie de argumentos a favor y en contra, adelantándoles que mi posición es, por sobre todo, crítica. La verdad que dudo mucho de la conveniencia de esta medida y entiendo que si no es compensada con una modificación del sistema impositivo en Argentina o compensada con otros impuestos, la consecuencia no es la deseable para este momento tan particular de pandemia y de crisis económica. A ver, ¿cuáles son los argumentos a favor? Los voy a sintetizar. Bueno, hay un argumento muy fuerte que lo han planteado el oficialismo, los diputados, Sergio Massa, que es el impulsor del proyecto, respecto al cumplimiento de una promesa electoral. En la campaña del 2019, el Frente de Todos se comprometió, incluyó en su plataforma, en sus propuestas, en sus debates, la necesidad de modificar el impuesto a las ganancias para que los trabajadores dejen de pagarlo. Sin dudas, ese es un argumento atendible. Hay un reclamo muy claro por parte de los principales gremios que se ven afectados por este impuesto y desde el punto de vista político implica cumplir una promesa de campaña. Un segundo argumento interesante también es el impulso al consumo y al poder adquisitivo de los trabajadores que hasta el día de hoy están pagando impuestos a las ganancias, porque implica inmediatamente un incremento de sus ingresos disponibles, proyectando que esos ingresos adicionales se van a destinar al consumo, colaborando en la reactivación de la economía y a su vez recuperando parte de la pérdida fiscal que mencionaba anteriormente de 47.000 millones de pesos. Otro punto que no se ha planteado directamente, pero se los comparto desde mi punto de vista, desde mi análisis, el incremento de salarios que implica esta modificación del impuesto a las ganancias plantea, descomprime las paritarias. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en un momento en el cual comienzan a discutirse con mucha atención las paritarias, ya que los trabajadores han perdido poder adquisitivo en los 4 años del gobierno de Cambiemos y también en el año 2020, que ha sido un año de fuerte caída de la actividad económica y hay fuertes expectativas respecto a que el 2021 es un año de recuperación. Ustedes saben que la proyección de inflación del presupuesto es del 29%, sin embargo las expectativas del mercado son mucho más elevadas y hay un debate y hay una puja, por supuesto, desde la cual los sindicatos y los gremios quieren negociar paritarias que les permitan recuperar poder adquisitivo y los empresarios naturalmente no quieren conceder incrementos significativos. Bueno, al modificar el impuesto a las ganancias, inmediatamente hay una suba de salarios, eso descomprime las paritarias y esto corre por mi cuenta, hay un mejor escenario para que las paritarias cierren rápidamente y sin tanto conflicto. Estos son los puntos positivos, los argumentos favorables que yo veo respecto al debate. Ahora bien, les voy a plantear los argumentos negativos o los argumentos que cuestionan esta medida en este momento. En primer lugar, el riesgo de que esos ingresos adicionales que reciban los trabajadores que tienen estos salarios se vuelque a la compra de dólares y eso presione el tipo de cambio paralelo, el MEP, el contado con liqui, lo cual es un problema muy grave en Argentina porque cada vez que el tipo de cambio no oficial sube, presiona sobre el oficial y eso presiona sobre la inflación. Otro argumento atendible, crítico, es la pérdida de recaudación. Yo les decía que al reactivarse el consumo, parte de la recaudación se va a recuperar mediante el IVA,
pero los 47.000 millones de pesos no en su totalidad van a ser recuperados por el Estado, lo cual hay una pérdida de ingresos por parte del Estado y ahí es donde yo planteo una crítica fuerte. No hay otro impuesto que compense esta caída de ingresos fiscales. Otro argumento negativo atendible, en mi opinión, es que esta modificación está focalizada en el conjunto de trabajadores formales que tienen un determinado nivel de salario. Sin embargo, no hay modificaciones en la media sanción que avanzó el día sábado para aquellos autónomos que no son trabajadores, sino que trabajan en relación de manera independiente. Me refiero concretamente a los pequeños comerciantes, que me parece que son el caso más atendible, que no son empresarios o llevan adelante una empresa, sino que los podemos plantear casi como trabajadores autónomos frente a un pequeño comercio. En ese caso, no han recibido los beneficios y no son parte de las modificaciones favorables, con lo cual van a tener que seguir pagando impuestos a las ganancias. Y la verdad que me refiero concretamente a los pequeños comerciantes que no son monotributistas y que son autónomos, están en una situación compleja en términos de sus ingresos, dado la situación económica que vivimos. Y por último, y es parte del balance, yo les planteaba inicialmente que el impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo del sistema fiscal argentino. Ahora bien, una reducción de su recaudación naturalmente no es progresiva y siempre este análisis se fortalece cuando no hay una propuesta alternativa que compense esos impuestos, esos millones de pesos que se dejan de recaudar. En síntesis, yo les marqué los argumentos a favor, los argumentos en contra. Yo tengo una visión crítica y entiendo que esta modificación no lleva adelante una transformación integral del impuesto a las ganancias, que me parece que es uno de los debates pendientes, porque las principales modificaciones son mediante las deducciones del mínimo no imponible y no mediante las alícuotas y los tramos, que es lo que les planteaba al principio, que yo creo que ahí hay un debate profundo, complejo, sobre el cual hay que avanzar, siempre pensando en un sistema fiscal argentino que necesita una transformación estructural, que tiene que ser más progresivo, que tiene que recaudar más impuestos mediante tributos directos y progresivos y menos impuestos mediante tributos indirectos y regresivos, como por ejemplo es el IVA. Bueno, hasta acá llego. Es un debate muy interesante. Desde ya que cuestionar esta medida resulta un tanto antipática porque hay muchos laburantes, muchos jubilados que hoy pagan impuestos a las ganancias y están en todo su derecho de reclamar que ese impuesto cese y de incrementar su poder adquisitivo de manera automática. Veremos si en el Senado hay alguna modificación, algún cambio. Pareciera que no. Avanza la modificación del impuesto a las ganancias. Una promesa central del Frente de Todos. Esperemos que todos esos ingresos vayan a incrementar el consumo, a fomentar la industria nacional, a reactivar la economía y a generar puestos de trabajo. Hasta acá llego. Muchas gracias, Carloncho. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Leandro. Muy claro, como siempre.